descubre cómo un increíble milagro transformó la burla del millonario en un poder extraordinario. Andrés, un joven contador de 25 años, se despertaba cada día en su pequeño barrio, donde la sordidez y la vitalidad coexistían en un delicado equilibrio. La casa era modesta, sus paredes desgastadas un eco de las luchas cotidianas. La risa de sus hermanos menores resonaba en la estancia, pero cada sonrisa llevaba consigo el peso de las responsabilidades que se apilaban sobre sus hombros. Él sostenía a su madre enferma, sacrificando sus deseos, mientras su mente navegaba entre la necesidad y el anhelo de superarse. Ser contador era su sueño, pero cada día se preguntaba si la vida había reservado algo más que una rutina agobiada por la pobreza. Las palabras de burla de don Ricardo, el millonario del barrio, competían con sus pensamientos. «Nunca saldrás de esa vida, Andrés», resonaban en su mente cual eco hiriente cada vez que se cruzaban en un encuentro casual. Con una risa sardónica y un aire de superioridad, el hombre no perdía la oportunidad de recordarle que su talento era, en comparación con su fortuna, un mero espejismo. La mirada de don Ricardo, cargada de desdén, se transformaba en una sombra que lo seguía incluso en sus momentos más oscuros. Un día, tras una sucesión de contratiempos en el consultorio médico donde trabajaba, Andrés recibió una llamada inesperada. Había sido seleccionado para una beca exclusiva en una universidad prestigiosa. El corazón se le aceleró, una chispa de esperanza iluminó su mundo oscurecido, pero enseguida, un torrente de pensamientos negativos le invadió. ¿Sería capaz de lidiar con un entorno que parecía excluido de su realidad? La misma risa de don Ricardo resonó en su mente, cuestionando su valía y su habilidad para alcanzar lo que tanto deseaba. Mientras contemplaba la decisión, la presión de su familia y sus propios miedos se entrelazaban en un nudo en su estómago. Aceptar la beca significaba enfrentar esa sociedad que lo menospreciaba. Se visualizaba en un aula rodeado de rostros desconocidos y al mismo tiempo, repentinamente, aquellos rostros se transformaban en burlas. Era un doble reto: demostrar su potencial y cuidar de los suyos. Andrés cerró los ojos imaginando la mirada de su madre, quien siempre había creído en él, y las risas de sus hermanos, que lo animaban a no rendirse. Esa brizna de amor y apoyo lo impulsó a decidirse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A pesar de su decisión, la angustia palpitante crecía. La idea de presentar su investigación ante la élite universitaria, incluidos sus antiguos burladores, y por supuesto don Ricardo, lo llenaba de crudeza y temor. Con cada nuevo día, el ambiente académico se tornaba más amenazante. Las risas a su alrededor eran un constante recordatorio de su pasado. ¿Cómo podría competir con esos jóvenes privilegiados que desconocían las luchas de la vida? La noche anterior a la presentación, se volvió un torbellino de pensamientos, su mente luchando con la ansiedad, el miedo más profundo. En sus sueños, la mirada de don Ricardo lo atravesaba como un rayo. El desprecio ahora parecía palpable, como un monstruo que se manifestaba en su interior. Su pecho se cerraba y la respiración se volvía irregular. Andrés se enfrentaba a una realidad aterradora, y en su interior podía sentir cómo ese futuro brillante que anhelaba se convertía en una sombra de dudas y temores. ¿Podría transformar la burla en poder? ¿Lograría encontrar la voz que necesitaba para levantarse? La pregunta resonaba, mientras se preparaba para enfrentar la mayor prueba de su vida. Andrés despertó con la luz del día filtrándose a través de la pequeña ventana de su habitación. La calma de la mañana contrastaba con la tormenta que azotaba su interior.
Cada hora que pasaba lo acercaba más a la presentación, y su mente se debatía entre la angustia y la determinación. Decidió levantarse y preparar un desayuno ligero para su madre y sus hermanos. Mientras batía los huevos, se permitió un breve momento de reflexión. ¿Qué significaba realmente para él esa beca? Era más que un simple paso hacia su carrera, más que una línea en su currículum. Era una oportunidad para demostrar que su dignidad no se medía por su pasado, sino por su capacidad de levantarse y triunfar. Tras un desayuno en silencio, se dirigió a su habitación para repasar su presentación. El nudo en su estómago seguía ahí, pero a medida que organizaba sus notas, algo empezó a cambiar en él. En lugar de ver las hojas como una carga, comenzó a considerarlas como una parte fundamental de su historia. Cada dato y cada gráfico representaban no solo horas de esfuerzo, sino también las luchas superadas y el amor que había puesto en cada detalle. Al llegar a la universidad, el ambiente lo envolvió. Cada rostro, cada conversación que escuchaba, parecía un recordatorio de su inseguridad. Las risas despreocupadas de los estudiantes privilegiados resonaban en sus oídos, haciéndolo cuestionar su lugar en ese mundo. «Solo recuerda por qué estás aquí», se repetía a sí mismo. Sintió que cada paso hacia el auditorio era una batalla personal. La risa de don Ricardo, la burla de sus antiguos compañeros de barrio, se filtraban en su mente, pero esta vez decidió confrontarlos. Cuando finalmente subió al escenario, un silencio opresivo llenó la sala. La mirada de sus compañeros lo analizaba a fondo. Andrés respiró hondo. En ese instante, sintió que el miedo y la duda podían ser una fortaleza. Se dio cuenta de que tenía algo que nadie más poseía: su historia. Decidió abrir su presentación no con cifras o estadísticas, sino con un relato personal de su vida, sus luchas y su familia. «Vengo de un lugar donde las oportunidades son escasas», comenzó, con voz firme. «Pero también vengo de un hogar donde el amor y la lucha son la norma». Las palabras fluyeron de su boca como un torrente. Cada relato alimentaba su convicción. La mirada escéptica de don Ricardo en su mente se desvanecía, convirtiéndose en un eco lejano ante la fuerza que iba ganando. El público comenzó a responder. Los primeros murmullos de interés se transformaron en atención. El miedo se redujo a un susurro, mientras él se sumergía en su narración, mostrando no solo sus capacidades académicas, sino también su humanidad. Cada palabra que pronunciaba se entrelazaba con sus emociones, haciendo eco en las sillas. Al finalizar su presentación, el aplauso resonó en sus oídos. No era solo un aplauso por lo que había expuesto, sino un reconocimiento de su viaje, de sus esfuerzos y de su verdad. Allí, en ese escenario, Andrés comenzó a sentir que había podido convertir el juicio y la burla en un poderoso testimonio de resiliencia. Finalmente había transformado la mirada de don Ricardo de un símbolo de desdén a un incentivo para demostrar que el valor personal trasciende la fortuna. Sin embargo, cuando se retiró del escenario, el tumulto interno no había desaparecido por completo. La sensación de triunfo se mezclaba con la incertidumbre. ¿Realmente habrán escuchado lo que dije?, pensó, mientras unos compañeros se acercaban a felicitarlo. Los mismos que antes miraban por encima del hombro, ahora le tendían la mano con respeto. Mientras se alejaba, una idea inquietante se instaló en su mente. No era solo la presentación la que necesitaba enfrentar. Su vida, sus elecciones, y lo que venía después continuaban planteando desafíos más grandes. El camino hacia su verdadero potencial se mostraba todavía difuso. ¿Cómo lograría equilibrar sus responsabilidades familiares, el peso de sus miedos y su deseo de impactar en el mundo de la contabilidad? El eco de la presentación resonaba, pero también crecía la certeza de que había mucho más por explorar. La búsqueda de su identidad y propósito continuaría, y la sombra de don Ricardo no desaparecería tan fácilmente. Mientras caminaba hacia el futuro incierto, supo que su viaje apenas comenzaba. Ahora la verdadera prueba está por venir, se dijo, mientras un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte.
¿Estaría preparado para enfrentarlo? Andrés se sumergió en sus pensamientos mientras salía del auditorio, el eco de los aplausos aún resonando en su mente. A medida que avanzaba por los pasillos de la universidad, el reconocimiento que había sentido en el escenario se tornaba contra él como un recordatorio de que el viaje apenas comenzaba. Había demostrado que podía hablar ante un público, pero el verdadero reto estaba en el día a día, en los sacrificios que su familia requería y en cómo equilibrar las expectativas que ahora parecían aumentar. Al llegar a su casa, encontró a su madre en la pequeña mesa de la cocina, ocupada con las cuentas. El sudor brillaba en su frente mientras revisaba los números. Andrés se sintió invadido por una oleada de orgullo y responsabilidad. A pesar de toda la tensión, ella había mantenido a la familia a flote. ¿Qué sería de mí sin su sacrificio?, pensó. La presión de sus propias aspiraciones se sentía como una carga sobre él, pero también como un motor que lo empujaba hacia adelante. Esa noche, mientras la familia cenaba, un silencio tenso llenó la mesa. Los niños masticaban en silencio, ajenos a la batalla interna de su hermano mayor. Su madre levantó la vista por un momento y le sonrió, y eso bastó para que Andrés recordara su propósito. No solo era su futuro el que estaba en juego, era el futuro de toda su familia. Durante los días siguientes, la presentación lo siguió como una sombra. La luz del éxito solo hacía hincapié en sus inseguridades latentes. Se sumergió en sus estudios de contabilidad, pero entre la teoría y la práctica había un vacío que parecía inalcanzable. La teoría, aunque deslumbrante, no enmascaraba sus dudas sobre si realmente podría aportar algo valioso en el mundo profesional. Fue en una de esas clases de auditoría que surgió una oportunidad inesperada. La profesora anunció un proyecto práctico, donde los estudiantes tendrían que trabajar en grupos para presentar un análisis financiero de una empresa local. La voz de don Ricardo apareció de nuevo en su mente, advirtiéndole que tal vez no era adecuado para liderar un equipo, que su pasado siempre lo marcaría. Pero justo cuando esa voz empezaba a resonar con más fuerza, se acordó de cómo había superado su presentación. Decidió que esta vez se aferraría a su historia. Sería la base sobre la que construiría. Se acercó a sus compañeros de clase, armado de una nueva determinación. Comenzó a hablarles sobre la importancia de la contabilidad en el fortalecimiento de pequeños negocios. Compartió su visión de transformar la perspectiva de sus comunidades a través de conocimientos que parecen distantes. Sus compañeros, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar interés. La burla de don Ricardo se transformaba en energía creativa. Resultó que había algo en él que podía inspirar a otros. A medida que avanzaban en el proyecto, Andrés comenzó a destacar su capacidad para organizar y motivar al grupo. Aunque luchaba con su propia inseguridad, la preocupación por su equipo lo llevó a producir un trabajo de calidad sorprendente. Se sentía impulsado por una visión más amplia que la suya. No solo estaba buscando su propia validación, estaba convirtiendo su historia de vida en una herramienta para ayudar a los demás a brillar. El día de la presentación del proyecto llegó, y al mirarse en el espejo, Andrés no vio al chico inseguro que había sido. Vio a un líder que había empezado a forjarse. Se percató de que cada paso dado había sido una pequeña victoria en su viaje. Pero antes de dar el discurso, un mensaje de texto apareció en su teléfono, una invitación de don Ricardo para discutir la posibilidad de apoyarlo en su carrera. La mezcla de ansiedad y determinación golpeó su pecho. Era un nuevo reto, un nuevo camino. ¿Estaré listo para esta oportunidad?, se preguntó mientras se dirigía a la presentación. Mientras la adrenalina circulaba en su cuerpo, comprendió que cada desafío le estaba brindando la oportunidad de confrontar sus miedos y construir una versión de sí mismo que antes había creído inalcanzable. Estaba aprendiendo a tomar control, pero ahora se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Aceptaría el ofrecimiento de don Ricardo, o seguiría su propio camino sin su influencia? El eco de su nueva voz interior resonó en su mente. Este era solo el comienzo. Andrés recordó el mensaje de don Ricardo mientras se acomodaba en su asiento, una mezcla de inquietud y emoción latente. La presentación,
programada para esa tarde, se sentía como un hito crucial en su trayectoria. Sin embargo, el pensamiento de la invitación le generaba una inquietud. Don Ricardo era un conocido financiero en la ciudad, alguien que había alcanzado un estatus que Andrés anhelaba. Pero por otro lado, su recuerdo de las burlas resonaba en su mente como un estigma. ¿Era correcto buscar su apoyo? Mientras los otros miembros del grupo se preparaban para la presentación, Andrés sumió sus pensamientos en la realidad de lo que había logrado. Había asumido un rol de liderazgo, y había aprendido no solo a hacer cuentas, sino a narrar historias a través de los números. Esa esencia humana detrás de la contabilidad, lejos de ser fría y rígida, se transformaba en un vehículo para conectar con las vidas de los demás. Cada vez que se encontraba al borde de la inseguridad, se recordaba a sí mismo que había avanzado más de lo que jamás había imaginado. Su grupo había trabajado arduamente, y cada uno de ellos había aportado su propia experiencia. Durante el proceso, Andrés había conseguido que cada miembro se sintiera valorado. Fomentar un ambiente colaborativo había sido esencial. Había acabado con la dicotomía entre su autoimagen frágil y la imagen del líder que comenzaba a florecer. Cuando llegó el momento de la presentación, una oleada de nervios lo invadió. Sin embargo, esta vez, en lugar de permitir que esos miedos lo dominaran, optó por centrarse en su equipo. Se dieron la mano y, en sus miradas, encontró un apoyo silencioso. Los minutos parecieron hacerse eternos mientras esperaban su turno, y el murmullo del auditorio se volvió un eco distante. «Estamos listos», se dijo a sí mismo. No solo estaba allí como individuo, sino como parte de algo más grande. En el momento en que se levantó para hablar, el sonido de su voz resonó con un propósito que antes desconocía. Explicó su análisis financiero, pero también narró cómo su historia de vida había impulsado su conexión con la materia. Su anhelo de transformar realidades se convirtió en la espada que desató el brillo de su performance. Al terminar, el silencio le pareció interminable, y luego estallaron los aplausos. Sin embargo, no era la aprobación de la audiencia la que lo iluminaba en ese instante, sino la sensación de que había superado sus propias barreras. No estaba ahí solo para ser el chico que había sufrido en silencio. Era un facilitador de cambios, un catalizador. El éxito de esa presentación lo llevó a reflexionar una vez más sobre el mensaje de don Ricardo. Era un gran paso hacia lo desconocido, pero había algo en su interior que comenzó a arder con fuerza. Tal vez su ángel guardián no era el que se esperaba, sino más bien su propia tenacidad, su habilidad para convertir el dolor en combustible para impulsarse hacia adelante. Con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, decidió que no podía ignorar la invitación. La conexión con don Ricardo podía ser una puerta al mundo profesional que tanto deseaba explorar. Sin embargo, esa decisión significaba enfrentar sus temores más profundos. Al salir del auditorio, una pregunta persistente comenzó a aflorar. ¿Sería capaz de enfrentar la sombra de su juicio y al mismo tiempo, encontrar su propio camino? La decisión que se avecinaba no solo definiría su relación con aquel experimentado financiero, sino también su norte en el mundo de los negocios y de su propia identidad. Con un seísmo de nerviosismo en el estómago, comenzó a caminar hacia el despacho de don Ricardo, sintiendo cómo sus pasos resonaban con una nueva confianza. La encrucijada estaba al frente. ¿Dudar o avanzar? El momento de la verdad estaba, de nuevo, a la vuelta de la esquina. Andrés se detuvo frente a la puerta del despacho de don Ricardo, cuestionándose si realmente estaba listo para dar el paso. La imagen del millonario, sentado detrás de su imponente escritorio, se convertía en un símbolo de todo lo que había soñado lograr, pero también de los temores que cargaba de su pasado. «Respira hondo», se dijo, mientras lidiaba con la sensación de que cada latido era una bomba de tiempo que anunciaba la llegada de un conflicto interno. Toqué la puerta. Sorprendentemente, la voz de don Ricardo llegó clara desde el interior, invitándolo a pasar. Al abrir la puerta,
La luz del sol entró en el despacho, resaltando la mesa ordenada, colmada de documentos perfectamente alineados. Don Ricardo, un hombre maduro con una mirada penetrante, alzó la vista y sonrió de forma amable, como si pudiera detectar la lucha dentro de él. «Hola, Andrés. Bienvenido», dijo de manera profesional, pero había un matiz de interés en su voz que le hizo sentirse apresidado. La charla comenzó con trivialidades, pero el tiempo pasó, y conforme Andrés se adentraba en la conversación, sintió que podía abrirse. Habló sobre lo que había aprendido en la presentación, la importancia de contar historias a través de la contabilidad, y cómo había salvado las inseguridades que lo acompañaban durante mucho tiempo. Cada palabra parecía ser una pequeña victoria en su lucha personal, un proceso de reivindicación. Don Ricardo escuchaba atentamente, haciendo anotaciones y asintiendo con la cabeza. Es interesante lo que dices sobre conectar con las personas. En este mundo financiero, a menudo olvidamos que detrás de cada número hay una historia que merece ser escuchada, comentó. Esa afirmación resonó profundamente en Andrés. Sentía que finalmente estaba alineando sus pasiones con su profesión. A medida que la conversación avanzaba, surgió un tema que no esperaba: los desafíos que cada uno enfrentó en su camino hacia el éxito. Don Ricardo compartió relatos de sus propios fracasos. Su trayectoria no había sido lineal. Andrés se sintió atraído por la vulnerabilidad del financiero, y a medida que se liberaba de la rigidez de los números, también empezó a incorporar su narrativa personal en aquel diálogo. Sin embargo, en medio del intercambio, la inquietud volvió a asomarse. Me cuesta pensar que pueda convertirme en un líder. Sigo sintiéndome como aquel chico que era objeto de burlas. Las palabras casi se le escapan. La revelación tardó en salir, pero finalmente fluyó como un torrente. Don Ricardo lo miró fijamente, y después de un largo silencio repreguntó: ¿Quién crees que tiene el poder de definir lo que eres? ¿Otra persona, o tú mismo? Esa pregunta pegó en el centro de su ser, como un verdadero desafío. Comenzó a cuestionar si realmente el juicio de otros pesaba más que su propia percepción. Esa conversación lo enrojeció de vulnerabilidad, pero también le inyectó una ferocidad de determinación. En ese instante, Andrés lo entendió. Los errores del pasado no definían su potencial. Era una oportunidad para renegociar su autopercepción. Al despedirse, don Ricardo sonrió y le ofreció una tarjeta con su número personal. Llama si necesitas orientación o si deseas discutir más sobre el futuro. A veces, tener un mentor puede marcar la diferencia. Andrés salió del despacho sintiendo el peso del mundo caer de sus hombros. Sus pasos más decididos ahora lo condujeron hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, a medida que avanzaba por el pasillo, un nuevo dilema apareció. La idea de tomar el consejo de don Ricardo significaba arriesgarse a escuchar su crítica. ¿Qué pasaría si lo llamaba, y su mentor no era el salvador que esperaba, sino un recordatorio de sus fracasos? La sombra de la incertidumbre lo siguió, invitándolo a cuestionar su valentía al dar ese próximo paso. La verdad se balanceaba sobre él, y la línea entre un futuro próspero y las limitaciones del pasado se estrechaba. El dilema inminente estaba por resolverse. ¿Acogería el consejo de don Ricardo, o se dejaría atrapar por la inseguridad una vez más? La encrucijada se hacía más palpable. La respuesta no solo definiría su próximo movimiento, sino su futuro mismo. Andrés se detuvo un momento, con la tarjeta de don Ricardo en la mano, considerando los pasos que podría dar a continuación. La imagen del director de la firma era embriagadora, pero la presión de ser evaluado lo mantenía en un estado de tensión constante. Sintió que la incertidumbre lo envolvía, como un velo que oscurecía su visión del futuro. Consciente de su propio diálogo interno, decidió que no podía darse otro lujo, el de permitir que el miedo lo paralizara. Tomar el teléfono se convirtió en un acto simbólico que representaba dejar atrás sus inseguridades. Finalmente, con una respiración profunda marcó el número. El sonido de la llamada resonó en su mente como un tambor. Al escuchar el tono de la llamada,
Su imaginación comenzó a crear escenarios catastróficos. Su mente le repetía que lo peor podría pasar, que su voz temblara, que su inseguridad se hiciera evidente. Se sintió vulnerable, como un niño a punto de presentar su primer examen. Pero algo en su interior empezó a romper esas barreras. Las charlas de don Ricardo resonaban en sus pensamientos. ¿Por qué no te das la oportunidad de informar a tu futuro, en lugar de dejar que sea dictado por el pasado? Esa frase se repetía mientras el tono seguía sonando. Finalmente, una voz familiar contestó. Era don Ricardo. La calidez en su voz le dio un pequeño impulso de confianza. Agradezco que hayas llamado, Andrés. Quería saber cómo te sentiste después de nuestra charla, le comentó don Ricardo. La luz de confianza creció en el pecho de Andrés, y al describir lo que había sentido, sus palabras fluyeron sin esfuerzo. La conversación sobre liderazgo y autovaloración empezó a tomar forma. Don Ricardo lo desafió a identificar sus debilidades, pero lo hizo de una manera que fomentaba el crecimiento, no el juicio. El liderazgo no es ausencia de miedo, Andrés. Es reconocerlo y aún así avanzar, le dijo, cada palabra resonando en sus pensamientos. El diálogo se transformó en una exploración de sus intereses y habilidades. Comenzó a compartir sus ideas sobre la conexión entre la contabilidad y las historias de las personas detrás de los números. Don Ricardo se mostró entusiasmado. Esto es lo que te quedaba por descubrir. Tu voz, afirmó el mentor, insuflándole un sentido de identidad renovado. A medida que la conversación se desarrollaba, Andrés empezó a sentir que estaba forjando su propio camino. El rol de aprendiz no le parecía aterrador. Cada vez que don Ricardo le ofrecía orientación, era como si le diera herramientas para construir una escalera que lo llevaría a nuevas alturas. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. ¿Era suficiente esa pequeña chispa de autoconfianza para sostenerse en una industria que a menudo se mostraba fría y competitiva? La idea de estar a la par con profesionales más experimentados lo llenaba de ansiedad. Pero justo en ese punto, don Ricardo hizo una proposición que lo tomó desprevenido. Te invito a presentar un proyecto que refleje tus ideas sobre la humanización de las finanzas en nuestra próxima reunión de líderes del sector. El desafío tembló en el aire. La invitación a ser parte de un espacio donde las voces se alineaban sobre el rumbo del futuro lo llenó de ambivalencia. Era una vía directa hacia la exposición, pero también el inicio de un camino que lo obligaría a enfrentar sus miedos. Andrés sintió la adrenalina elevándose en su sistema. ¿Se atrevería a tomar ese riesgos? La incertidumbre y la emoción se mezclaron, creando un torrente de posibilidades. Había una oportunidad sustancial, pero también un riesgo innegable de ser juzgado. Una pregunta lo acechaba. ¿Podría realmente ser el autor de su propio destino en un mundo que parecía dictar sus reglas sin compasión? A medida que terminaba la llamada, la decisión latía con fuerza en su corazón. El camino podría ser un vuelo hacia la cima, o un precipicio hacia su antigua vida de inseguridad. Pero una cosa era cierta. Cada elección que hiciera a partir de ese momento, resonaría no solo en su vida profesional, sino en su evolución personal. Con el cierre del teléfono, un nuevo dilema surgió en su mente. Estaba ante una encrucijada que podría definir su futuro. ¿Perdería la oportunidad de ser el líder que siempre había deseado ser? ¿O se arrojaría de lleno al abismo de la incertidumbre y la autenticidad? La decisión se tornaba inminente, y la presión del momento lo impulsó hacia un horizonte que solo comenzaba a vislumbrar. Sentado en su escritorio, Andrés contempla la pantalla de su computadora. Su proyecto sobre la humanización de las finanzas aún no estaba claro, pero la idea chisporroteaba en su mente. Sentía como una mezcla de entusiasmo y temor se entrelazaba en su interior. Cada vez que pensaba en la reunión con los líderes del sector, una ola de ansiedad lo invadía. Sin embargo, también había algo nuevo. La determinación de no dejar que esos miedos lo limitaran. Decidió que la manera más efectiva de avanzar sería profundizar en sus ideas. Comenzó a esbozar en un cuaderno las conexiones entre la teoría contable
y las realidades humanas detrás de cada balance. En cada línea, su escritura se sentía más auténtica, como si las palabras fueran un reflejo de su verdadero yo. Era evidente que la falta de conexión había sido lo que le había estado pesando. El enfoque en lo humano era precisamente lo que necesitaba el sector. Al día siguiente, Andrés se reunió con algunos colegas en un café cercano. Compartir sus pensamientos se transformó en una charla vibrante. A medida que conversaban, otros comenzaron a notar su pasión. Le hicieron preguntas, explorando sus ideas con interés genuino. La flama de su autoconfianza creció. No solo estaba presente en la reunión de líderes, sino también al compartir su visión con personas que, como él, buscaban un cambio. Sin embargo, había un costo personal. Dentro de él, la voz crítica seguía susurrándole que no era suficiente. Estaba rodeado de profesionales con más experiencia y prestigio. ¿Por qué debería ser escuchado yo?, cuestionaba su mente. Pero en lugar de permitir que esos pensamientos lo desmotivaran, decidió convertirlos en un desafío. Se comprometió a trabajar más en sus habilidades y conocimientos. Así comenzó a leer más sobre el impacto emocional en la contabilidad y la psicología del dinero. Todo esto lo condujo a un nuevo objetivo: ser no solo un contador, sino un narrador en el mundo financiero. Los días se convirtieron en una danza frenética entre su trabajo diario y la búsqueda de conocimientos. Sin embargo, esa intensidad también comenzó a generar tensiones en su vida personal. Las discusiones con su familia se volvieron más frecuentes. Sus padres, aunque orgullosos de su crecimiento, cuestionaban su frenético empeño. ¿Por qué no te quedas donde estás? ¿Es realmente necesario este riesgo?, le preguntaban con preocupación. Andrés sentía dolor por esa falta de comprensión, pero su deseo de avanzar lo movilizaba. Pronto llegó el día de la presentación ante los líderes de la firma. La mañana fue un torbellino de emociones encontradas. Revisó su discurso una y otra vez, como un gladiador en el umbral de la arena. Sin embargo, en un momento de quietud, se miró al espejo. Allí vio un reflejo que, aunque lleno de dudas, también estaba nutrido de coraje. Hoy puedo demostrar no solo lo que sé, sino quién soy, se dijo a sí mismo. Al entrar en la sala de reuniones, cada paso resonaba en su mente como un desafío. Miró a su alrededor y reconoció las miradas expectantes y escépticas de sus compañeros. En ese instante crítico, algo dentro de él se encendió. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad de ser auténtico, de conectar con los demás a través de su narrativa, y mientras comenzaba a exponer su proyecto, el corazón de Andrés latía con fuerza. Se estaba despojando de las capas de inseguridad, presentándose tal como era. Un apasionado por hacer de las finanzas un espacio más humano. Sin embargo, al finalizar su presentación, recibió un comentario inesperado de uno de los líderes más influyentes del sector. Interesante, pero necesitamos evidencias concretas. Las ideas son una cosa, pero los números son otra. Esa sentencia lo dejó congelado. Era una advertencia, una invitación a demostrar que su obra podría ser más que aspiraciones. Andrés se sintió cuestionado nuevamente, pero también empoderado. Había una batalla más que enfrentar, y sabía que esto era solo el principio. El camino hacia su verdadero propósito estaba trazado, pero aún había más en juego, más desafíos por superar. ¿Podría demostrar que su visión era viable para el mundo financiero? ¿O se sumergiría en la duda y regresaría a la sombra de su inseguridad? La presión se intensificó, y era evidente. El reto aún no había terminado. Andrés se sentó en su escritorio, las palabras del líder resonando en su mente. Evidencias concretas. Esa frase se clavó como un dardo, desafiando su convicción. Había presentado una visión, un sueño. Pero en el mundo financiero, los sueños necesitaban peso, necesitaban números. La ansiedad burbujeaba en su interior, pero en lugar de paralizarlo, esa presión lo impulsó a un nuevo nivel de determinación. Durante los días siguientes transformó su inercia en acción. Comenzó a investigar a fondo. Se sumergió en informes.
estudios de caso y análisis estadísticos relacionados con su propuesta de humanización financiera. Las páginas se apilaban en su escritorio, un monumento a su creciente deseo de demostrar que su visión no solo era válida, sino que también se apoyaba en fundamentos tangibles. A medida que avanzaba, nacieron nuevas ideas. Comenzó a esbozar un modelo financiero que demostraba cómo las interacciones más humanas en el ámbito de las finanzas no solo podían mejorar el bienestar del cliente, sino también aumentar la rentabilidad a largo plazo. Cada concepto que desarrollaba se sentía como una revelación, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. La presión, en lugar de ser un peso, se estaba convirtiendo en un motor de innovación. Sin embargo, entre esta vorágine de actividad, las tensiones en su vida personal aumentaron. Las noches se alargaban en la oficina, y los días se volvían una lucha constante entre su trabajo y sus ambiciones. Su madre lo confrontó una vez más. Andrés, no puedes seguir así. Te estás olvidando de nosotros. Ella estaba preocupada, y él lo sentía, pero también percibía que estaba destinado a algo más grande que el conformismo. El dilema entre la lealtad familiar y el deseo de ascender se tornaba cada vez más complejo. Durante una de sus noches de trabajo, una idea lo deslumbró como un rayo de sol. Podía combinar su narrativa emocional con demostraciones gráficas de datos. Las historias eran poderosas, pero los números eran la verdad. Entonces, decidió crear una presentación que fusionara ambas dimensiones. La presentación sería un viaje. Comenzaría con historias de individuos que habían sido impactados por prácticas financieras opacas, y culminaría en datos que respaldaran por qué un enfoque más humano generaba mejores resultados económicos. A medida que daba forma a su nueva presentación, Andrés reflexionaba sobre su evolución personal. Una vez temeroso y dudoso, ahora se sentía como un agente de cambio. Las noches sin dormir y las discusiones familiares habían valido la pena si eso lo acercaba a su objetivo. Había tomado el control de su narrativa, y eso era un poder que nunca había imaginado tener. Días después, se encontró frente a una pantalla, ansioso por presentar su nueva idea ante los mismos líderes que lo habían interrogado. Miró su reflejo en la pantalla, notando el brillo en sus ojos. «Vamos», se dijo. «Es momento de demostrar que no soy solo un soñador, sino un hacedor». La adrenalina recorría su cuerpo mientras repasaba una última vez su discurso. Al subir al estrado, sintió la expectación en la sala, los ojos fijos en él. Le dio una sonrisa al líder escéptico, respiró profundamente y comenzó. Primero, pintó una imagen vívida con las historias de aquellos a quienes quería representar. Ver las expresiones de los líderes cambiar de curiosidad a interés significativo le dio una nueva energía. Luego, llegó el momento de los datos. A cada gráfico, a cada porcentaje, Andrés lo vivía. Pero en medio de esta presentación, una figura conocida se levantó en el fondo. El mismo líder que cuestionó su trabajo anteriormente. «Interesante, Andrés, pero...», comenzó, levantando la mano. El corazón de Andrés golpeaba fuerte. Esa interrupción podría ser grave. ¿Le pondría en entredicho nuevamente? ¿Habría manejado la tensión de su presentación correctamente? La sala contenía la respiración, y él sintió que todo dependía de esa respuesta. La lucha no solo era con la audiencia, sino también en su interior. ¿Podía mantenerse firme y convencerles de que su visión era real? Todo estaba en juego, y el momento se volvía más crítico que nunca. Andrés sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Él sabía que esa era la pregunta que podría cambiar el rumbo de su carrera, pero estaba decidido a no ceder ante la presión. «Por favor, continúe», dijo el líder con un tono mezcla de ironía y sinceridad, esperando impaciente su respuesta. Las miradas de todos se centraron en él, y la presión aumentó. Con su mente corriendo a 1000 por hora, Andrés recordó las historias que había compartido. Las vidas que se habían visto afectadas por decisiones frías y calculadas. Se aferró a esas imágenes,
a ese propósito que le había dado fuerza en las semanas pasadas. Respondió con claridad. Lo que propongo no solo se basa en números, sino en la capacidad de restaurar la confianza en el mundo financiero. Las emociones son el motor de cualquier decisión, y si podemos conectarnos con los clientes a un nivel más humano, no solo aumentaremos la satisfacción, sino también el valor de nuestra empresa. La sala empezó a murmurar. Algunas caras reflejaban dudas, pero otras mostraban curiosidad. Andrés tomó sus notas y se dejó llevar. Continuó presentando sus ideas con convicción. Por cada gráfico había una historia, por cada número, una prueba de que su visión podría realizarse. Fue en ese flujo que empezó a sentir que la incertidumbre se transformaba en certeza. El poder de la narrativa se entrelazaba con la lógica, creando un argumento que, aunque no lo sabía, comenzaba a ganar adeptos. Cuando terminó, una mezcla de asombro y deliberación llenaba el aire. La misma figura del líder escéptico volvió a levantarse, esta vez con una expresión menos crítica. Tu visión es valiosa, Andrés, pero necesitarás sostenerla con datos y resultados medibles. ¿Cómo planeas escalar esto en el mercado? Andrés, lejos de sentirse derrotado, sintió que esa interrogante era un reto más, un empujón para no detenerse ahí. Se percató de que lo que hacía falta no era solo una buena presentación, sino un plan estratégico que pudiera poner en práctica su propuesta. Voy a desarrollar un modelo piloto en el que podamos implementar estos cambios en un sector reducido. A partir de esos resultados podríamos analizar proyecciones a mayor escala, respondió, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su objetivo. Al salir de la sala, el eco de lo que había logrado resonaba en sus oídos. No solo había defendido su visión, sino que había comenzado a cimentar un camino hacia la acción. La adrenalina aún corría por sus venas, pero también una nueva comprensión. Necesitaba crear un puente entre su creatividad y la estructura que demandaba su entorno. No obstante, las noches de trabajo y el aprecio por los números aún pesaban sobre él. Entendió que debía encontrar un balance, amalgamar sus aspiraciones profesionales con su vida personal. Con cada nuevo desafío había cambiado, sí, pero en el fondo, debía volver a conectarse con aquellos que había descuidado. En una charla con un amigo de confianza, llegó a la conclusión de que también debía aprender a delegar. No puedo hacerlo todo solo, se dijo, reflexionando sobre la importancia de construir un equipo que compartiera su visión. Tal vez, ahí radicaba su próxima oportunidad de crecimiento. Mientras tanto, las noticias del cambio en su presentación comenzaron a circular en la empresa. Se sintió más poderoso al pensar en todos aquellos que podían ser sus aliados en esta nueva etapa. Andrés tenía que hacer una elección estratégica, presentar su modelo a un grupo selecto de colegas o buscar apoyo en niveles superiores. En el momento de decidir, su mente tambaleó entre la ansiedad de los grandes desafíos por venir y la esperanza de que su visión estaba tomando forma. Aquello que iniciaba como un sueño titilante, ahora se convertía en una ambición palpable. Sin embargo, en el corazón de su desesperada búsqueda de validación, una pregunta persistente se hizo eco. ¿Realmente estaba preparado para el cambio que se avecinaba? Andrés miró por la ventana, contemplando el horizonte de su ciudad, dando un paso más hacia adelante cuando un mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación a una reunión con un líder influyente del sector. La oportunidad perfecta para poner su modelo ante los decision makers de la industria. Pero, ¿y si se trataba de una trampa? Esa invitación podría ser una puerta que lo llevaría al siguiente nivel, o al abismo. La pequeña voz de la duda empezó a susurrar de nuevo. ¿Estaría realmente listo para lo que eso significaba? Andrés se encontraba en la cúspide de un nuevo capítulo en su vida, un momento que definía no solo su carrera, sino también su identidad. La invitación a la reunión con el líder influyente resonaba en su mente como un tambor, impulsándolo hacia adelante, pero también recordándole el abismo de su inseguridad. Era el instante decisivo que había estado esperando, uno que prometía transformaciones tanto en lo profesional como en lo personal.
Él había trabajado arduamente para establecer su visión de humanización financiera, fusionando la cálida narrativa de su historia con la frialdad de números que solían intimidarlo. Había comenzado a visualizar su propuesta como un puente que unía emociones y datos, algo que ni él mismo había imaginado posible hasta hace poco. La pregunta ahora era, ¿estaría listo para presentar su modelo a quienes realmente podrían tomar decisiones? Con cada respiro, su confianza se iba asentando en él, un reflejo de su crecimiento. Andrés recordó su presentación anterior, cómo había cautivado a su audiencia a través de historias personales. Aquella experiencia comenzó ahora a dar las dudas que aún lo seguían. Había convertido la burla de don Ricardo en la fuerza que necesitaba, y ahora, más que nunca, iba a demostrar que sus sueños eran alcanzables. En la noche previa a la reunión, reflexionó sobre el camino recorrido. Había pasado de ser un joven que temía su propia sombra a un contador que entendía el poder de su voz. Las palabras de don Ricardo resonaron. Es necesario que construyas tu narrativa. Esa narrativa que en un principio había sentido como un lastre, se hizo su arma más poderosa. Llegó el día del evento con un aire de nerviosismo, pero también de expectación. En la sala, las paredes estaban adornadas con logros de la empresa, una representación visual de los sueños alcanzados. Andrés se visualizó entre aquellas imágenes, imaginando que también pertenecía a ese mundo. A medida que los líderes se asentaban, él se preparó para la batalla que estaba por librar. Cuando llegó su turno de presentar, se sintió como un gladiador ante la multitud. Esta vez, no era solo una cuestión de números. Era la oportunidad para mostrar que detrás de cada cifra, había un ser humano, un potencial radical por descubrir. Con cada palabra que pronunciaba, evocaba los sacrificios de su familia y el amor que llenaba su hogar. Las historias de sus vecinos, mismas figuras que en su infancia habían sido víctimas de un sistema frío, empezaron a cobrar vida ante esos líderes respetados. Un murmullo de sorpresa y asombro recorrió la sala, como si la energía generada por su honestidad reverberara entre ellos. Al concluir su exposición, una atmósfera de asombro envolvió la sala, pero no pasó mucho tiempo antes de que el líder influyente levantara la mano. Andrés, lo que has presentado es interesante, pero la implementación es la clave. ¿Cuál es el siguiente paso? Con firmeza, y sin dejar que la inseguridad lo paralizara, Andrés respondió. Mi propuesta cuenta con un modelo piloto que planeo llevar a cabo en una pyme local. Los resultados que obtengamos serán fundamentales para medir la efectividad de este enfoque. Podemos demostrar que la humanización genera beneficios tangibles, tanto para el cliente como para el negocio. Las palabras flotaron en el aire, una combinación de determinación y visión. El ambiente cambió. Vio aceptación en sus ojos incluso en aquellos que antes habían dudado. Al concluir la reunión, el aplauso resonó. Andrés sonrió, sintiendo que había conquistado más que un espacio en la sala. Había logrado que su historia resonara. Cuando salió, no solo había presentado un proyecto, había subido un peldaño en la escalera de su autoafirmación. La mirada del escepticismo de don Ricardo se disipó, y solo quedó la imagen de un mentor que reconocía su potencial. Esa luz transformadora brillaba ahora no solo en él, sino en todos aquellos que lo rodeaban. A la salida, recordó las palabras de su madre. Nunca dejes de luchar por lo que crees. Esa lucha, esa autenticidad, había dado sus frutos. Y aunque todavía había un camino por recorrer, ahora sabía que era capaz. Su historia personal se había convertido en la base de su camino profesional. La incertidumbre aún lo acompañaría, pero había aprendido a enfrentarla. Durante meses había navegado en aguas turbulentas, equilibrando su vida personal y sus ambiciones. Con la valiosa lección de que el crecimiento trueca la vulnerabilidad en poder, Andrés se sintió listo para seguir construyendo su futuro, uno donde su historia importaba tanto como sus cifras. Salió del edificio sintiendo el aire fresco en su rostro, como si un nuevo horizonte se abriera ante él. No solo había demostrado su valía, había definido su identidad y su propósito. Bien decidido,
Andrés se comprometió a seguir adelante, no solo como contador, sino como un embajador de la conexión humana en el mundo financiero. Con cada paso que daba, se asentaba más en el verdadero camino de su vida. La historia de Andrés, del joven contador que se enfrentó al mundo con valentía, aún tiene mucho más para contar. Porque en su viaje, cada desafío no fue solo un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre este final emotivo. Cada acción cuenta en nuestra comunidad.